La diputada nacional por la agrupación El Abrazo del Frente Amplio llega al Parlamento Nacional en este 2025 rompiendo 3 barreras. Es mujer, es joven y está en silla de ruedas desde los 12 años. Si bien el Parlamento tiene los baños acondicionados y algún tipo de infraestructura para recibir a personas que tienen algún tipo de condicionantes en su movilidad, como una metáfora, justo la Cámara de Diputados no estaba preparada para eso, pero nosotros sí en recibirla. Así que bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la Un gusto invitación. tenerte acá. Igualmente, muchísimas gracias por la invitación. ¿Y hubo que acondicionar ahí? ¿Cómo fue? Sí, por diciembre, bueno, después de que resultamos electos, en diciembre nos contactamos con la Cámara de Representantes para hacer un relevamiento, sobre todo de accesibilidad en todo el Parlamento. Y bueno, llegamos a la Cámara de Representantes y vimos que la mayor dificultad estaba dentro de la Cámara. Qué Porque el increíble, Parlamento, sí, es paradójico. tremendo, ¿no? Claro. El Parlamento que debería ser de todos y de todas, Exacto. era el lugar donde era menos accesible dentro del Parlamento. Y bueno, si bien se viene avanzando y hay proyectos incluso para adelante que la arquitecta del Parlamento ya lo tenía programado, sin dudas, lo más complejo era que yo tuviera el derecho a ingresar en calidad de diputada. Y bueno, y ahí se hizo un acondicionamiento que nos llevó, sobre todo, ver que no se rompiera, ¿no? Que se conservara el patrimonio, que sin duda yo pudiera ser independiente en el ingreso y en la salida. Y ahí estuvimos analizando varias opciones y la opción fue retirar un módulo de donde se sientan los diputados, con el asiento incluido, toda una parte que lleva detrás de madera, que bueno, lo que se hizo fue retirar tal cual estaba, no se rompió nada, eso se conservó, lo tiene el Parlamento a resguardo, así que si algún día hay que colocarlo de nuevo, se va a poder colocar, y se reacondicionó el espacio, se hizo una rampa al ingreso, porque había un escalón para ingresar a la Cámara, se hizo una rampa que quedó del mismo diseño también, con la alfombra característica del lugar, digamos, y después se tuvo que elevar un poquito el piso, porque quedaba muy abajo, ¿no? No llegaba a ver a mis colegas, no llegaba a ver a mis compañeros diputados y solo llegaba a ver al presidente porque está más elevado. Entonces, bueno, ahí se acondicionó un poco, que también se hizo con una rampa, ¿no? Y se subió unos centímetros y quedó funcional. Quedó. Sí, y hay 3 lugares previstos además, ¿no? Claro. No es solamente un lugar. Por supuesto que tenemos que seguir mejorándolo y tenemos que seguir pensando. Esto fue una solución en muy poco tiempo y se va a tener que hacer también en el receso, bueno, seguir analizando cómo es la circulación dentro de la Cámara, ¿no? Porque yo hoy estoy como diputada suplente, pero si algún día asumís como la presidencia, yo cada vez que ingreso a un lugar, como lo dice en la Junta Departamental de Montevideo, trato de pensar en que la accesibilidad que se haga sea permanente y para todas las discapacidades. Y además, para todos los roles, ¿no? Si algún día asumís la presidencia de la Cámara, es imposible llegar a la presidencia, ¿no? Tenés que dar toda una vuelta, porque no podés bajar la escalera, no podés subir al lugar donde está el presidente. Si sos coordinador de bancada del Frente Amplio, si sos, tenés algún otro rol, que tenés que conversar con tus colegas, que eso sucede, ¿no? En las sesiones, Claro. La gente se para a terminar de ajustar algunas situaciones, algunos proyectos, a negociar. Yo lo viví en la Junta Departamental de Montevideo. Y lo que hice también, que tampoco está adaptada, tiene escalones y es un hemiciclo mucho más chico y era difícil de adaptar realmente. Fui coordinadora de la bancada del Frente Amplio como edila departamental y ahí busqué estrategias, ¿no? Pedía cuartos intermedios más seguidos. Claro. De 3 minutos, de 5 minutos, y reunía a la bancada, en vez de ir yo hacia los asientos, reunía a la bancada, se vio un poco más interrumpida las sesiones. A veces son cosas que te llevan 2 minutos hablar, ¿no? ¿En qué quedamos en esto? Al final, ¿estamos todos de acuerdo? ¿No? Son cosas que llevan 2 minutos de diálogo, hay algunas que llevan más, por supuesto, y cuando tenía que conversar con la oposición, que me implicaba más diálogo, también pedíamos corto intermedio de 15 minutos, ¿no? Cosas que sucedían en la sesión. Y todo esto que estás contando, que parece la crónica de una circunstancia especial, en realidad podría transversalizarse a todas las personas que a nivel país y en todo el acceso a servicios tienen dificultades, no solo para llegar hasta el lugar físico, sino para después universalizar el movimiento dentro de ese lugar, ¿no? ¿Cuáles son las principales carencias que encontrás en nuestro país que capaz que se pueden arreglar con cosas simples como lo que describías del Palacio Legislativo? Bueno, hay una cosa que es real, que
Uruguay no está adaptado del todo para las personas con discapacidad y con la diversidad de discapacidades que tenemos, ¿no? Porque muchas veces pensamos en la silla de ruedas nada más, pero en realidad hay una diversidad muy amplia donde no están contempladas todavía todas las necesidades de las personas. La persona con discapacidad busca estrategias en relación a eso, porque no puede parar de vivir, tiene que seguir viviendo con las condiciones Es él que el que se todavía... adapta. Lamentablemente, muchas veces nos adaptamos y buscamos esto que les estoy contando, ¿no? Así como les cuento en mi trabajo, las adaptaciones o las estrategias que tengo que buscar, me pasan la vida también, ¿no? Cada vez que Obvio. tengo que hacer un trámite, cada vez que tengo que ir a visitar amigos, ¿no? Es en lo más chiquito de la vida, en realidad. En tu casa, las adaptaciones que tenés que hacer para vivir, el vehículo que tenés que adaptar, el ómnibus que tenés que tomar que sea accesible. Bueno, sin duda que la discapacidad te transversaliza en toda la vida y si bien yo creo que en los últimos 10, 15 años Uruguay ha avanzado en temas Cuando de decís discapacidad. Uruguay, ¿te referís a todo el territorio Bueno, nacional? no, principalmente Montevideo, sin duda, el departamento de Montevideo es un lugar que recibe mucho mejor a las personas con discapacidad y bueno, se va adaptando cada vez que avanzan las políticas públicas. El interior está mucho más lejano a eso, también hay otras realidades, ¿no? Se maneja de otras maneras también las personas con discapacidad. El centro médico te queda más cerca muchas veces, te mudás cerca del centro médico, ¿no? Buscás estrategias cuando en realidad no está solucionado por parte del Estado. Yo lo que busco es que el Estado dé las soluciones y que la persona con discapacidad no se adapte al entorno, sino al revés, ¿no? Que podamos vivir en una sociedad realmente inclusiva donde todas las personas podamos estar, ocupar, habitar y tener el derecho a ser en nuestra sociedad. Bueno, eso es un camino largo, eso es un camino de discusiones. Yo que cuando ingresé Y en de la inversión, política, ¿no, Fiorella? de inversión económica, pero no solo. Esto que te decía, ¿no? La adaptación del Parlamento no implicó dinero, Claro. implicó retirar los funcionarios mismos que trabajan en el Parlamento fueron quienes hicieron. Retiraron, en realidad tendría que consultarle bien a la arquitecta cuánto tiempo llevó a hacerlo, ¿no? Pero fue muy rápido. Se diseñó dentro del Parlamento la rampa de madera, se le puso la alfombra, que imagino que ya estaba previsto, espacios, ¿no? Sí. O alfombras para cuando sucede algo. Y se retiró un módulo y se puso una madera que quizás eso fue lo que se compró, tendría que consultar específicamente, pero no hubo grandes gastos, sino una adecuación y una adaptación a la realidad y el Parlamento contaba con los recursos. Fiorella, una cortita. Fuiste suplente de Mario Vergara para la Intendencia. Intuyo que terminarás siendo parte de su equipo, ¿sí? Así es. Es así, sí. o sea, vas a pasar al Palacio Municipal. Sí. El Palacio Municipal, ya pasaste por la Junta, lograste que se reformara. Pasaste por el Parlamento, lograste que se reformara. ¿El Palacio Municipal necesita también alguna reforma para personas con discapacidad? Tengo pendiente recorrer toda la Intendencia, no solamente como usuaria, digamos, como si fuera una persona a hacer los trámites, sino también como funcionaria, ¿no? En este sentido de que es diferente, ¿no? Adaptar las oficinas, el ingreso, los baños en los lugares de trabajo. Me queda pendiente hacer ese relevamiento que sin duda, como lo hice en todos lados, lo voy a hacer para mejorar las condiciones de trabajo de funcionarios con discapacidad que hay en la Intendencia y también de quienes van a hacer los trámites, pero en realidad lo que conozco, por haber trabajado 5 años en la Junta Departamental y he recorrido en la Intendencia, he ido a hacer trámites como cualquier ciudadana, entiendo que había una dificultad hace unos años, que en este quinquenio se solucionó, que era en la parte de tránsito, donde vos ibas a sacar la libreta de conducir, había una adaptación que era una rampa a motor que rompía todo el tiempo y que costaba mucho arreglarla. Eso se solucionó, se decidió en el periodo pasado hacer una obra donde se hizo una rampa física, digamos, ¿no? En el piso, en otro espacio, y hoy por hoy está solucionado. Yo fui a renovar la libreta y pude ingresar y salir sin ningún problema. Hay ascensores previstos en todos los lugares para llegar a casi todos los lugares. Y si no, también lo que tenemos que hacer es, en los lugares donde no se pueda, que el funcionariado y los funcionarios estén dispuestos a solucionar, ¿no? Eso para mí es clave. Muchas veces hay muchas barreras, ¿no? Pero la actitudinal es fundamental. Cuando las cosas no se quieren solucionar, cuando no se genera el puente, ¿no? Entre la persona con discapacidad y lo que tiene que realizar la persona con discapacidad, quedamos muy lejos de la realidad de las personas con discapacidad. Entonces, creo que una de las cosas y énfasis que también hemos trabajado
con el equipo de Mario, y Mario lo ha dicho como compromiso en la campaña, es trabajar específicamente una línea de accesibilidad, una línea de discapacidad dentro de la Intendencia, y mi objetivo es transversalizar las políticas de discapacidad, porque hoy hay una Secretaría de Discapacidad dentro de la Intendencia de Montevideo, y lo que yo voy a proponer, obviamente en conversaciones con Mario, obviamente en charlas que ya hemos tenido, es que esa política, así como se transversalizó la política de género dentro de la Intendencia de Montevideo, que hoy en todos los departamentos de la Intendencia tenés una referente de género para trabajar el tema, con la asesoría de género de la Intendencia, que se pueda trabajar también no solamente en género, sino también en discapacidad, en diversidad, en personas mayores, en infancias, ¿no? Todas esas poblaciones que muchas veces están relegadas, que se pueda trabajar en la diversidad, ¿verdad? Que se pueda jerarquizar esos temas y transversalizarlo a la Intendencia de Montevideo. Hablabas de que la actitud es un tema central en esto de empezar a solucionar problemas. Sin embargo, parecería ser que intenciones con respecto a mejorar la accesibilidad hay desde hace mucho tiempo. Recuerdo un caso de Maldonado, no recuerdo exactamente el municipio, pero sí que había muchas ganas de trabajar en el tema accesibilidad. Hicieron unas obras nefastas para el usuario corriente, situación que una persona no vidente, si seguía las guías, terminaba en el medio de la calle, por ejemplo, o unos caminos tipo veredas zigzagueantes que era imposible de seguir. Y a veces, ahí está la buena voluntad, ¿no? Pero, sin embargo, la aplicación de la obra fue un montón de plata que se tiró a la calle y que eso no funcionó en el municipio, se tuvo que corregir, no sé si a esta altura se habrá corregido ya, pero cuando uno ve estas cosas, la actitud está y ahora lo que se aplica no termina funcionando, ¿no? Y como vos decías, no es solo una cuestión de estar en silla de ruedas, ¿no? O sea, puede ser un anciano que anda con un bastón, que tenemos muchos ancianos en Montevideo y en el país, o una madre que anda con su cochecito y las veredas están intransitables. Entonces, ¿qué cosas concretas, ahora que vas a estar en Montevideo en algún rol en particular, qué cosas concretas se pueden avanzar para que realmente le cambien la vida al usuario, al vecino? Bueno, en primer lugar, una de las concepciones es que las políticas públicas no se pueden hacer en relación a voluntades, ¿no? A buenas intenciones. En realidad, el colectivo de personas con discapacidad está cansado de las buenas intenciones, ¿no? Estamos cansados de las buenas intenciones de las políticas públicas, sino que en realidad hay que desarrollarlas en cuanto a formación y a conocimiento, ¿no? Es una temática específica que requiere conocimiento y que requiere formación. Los arquitectos deben tener formación en cómo diseñar los proyectos que tienen que diseñar para cumplir con la accesibilidad. Las normativas existen, pero muchas veces cuando se aplica, es lo que tú decís, queda lejos de la realidad de las personas con discapacidad. Entonces, yo creo que primero tenemos que empezar por rever todo esto. Una de las cosas que estoy conversando también en este rol de diputada es con la Secretaría Nacional de Discapacidad, que lo que buscamos desde el Frente Amplio es el mismo objetivo, transversalizar a todos los ministerios las políticas públicas. Y para eso hay que, sin duda, desarrollar formaciones, ¿no? Tiene que haber referentes, personas idóneas en la temática para que haya un derrame de conocimiento en todos los ministerios y después, cuando se vayan a ejecutar las políticas públicas, sean acordes a las necesidades de las personas. Y, sin duda, involucrar también a los colectivos de personas con discapacidad, que son los que de primera mano viven y vivimos la realidad de lo que pasa y cuáles son también las prioridades. En relación a la Intendencia de Montevideo, por supuesto que esto que les comentaba de transversalizar la temática es un trabajo enorme porque tenés que transversalizarlo en salud, en movilidad, en espacios públicos, ¿no? En todo lo que tiene que ver con lo que implica la Intendencia de Montevideo, poder transversalizarlo. Y sin duda uno de los problemas que yo entiendo que tenemos más graves o más complejos es el transporte, que si bien hoy tenemos el 50% de la flota de los ómnibus accesibles, tenemos que ir al 100% y eso lleva un proceso. Bueno, tenemos que empujar más ahí al sistema de transporte a que siga habiendo taxis accesibles y ómnibus accesibles. Y una oferta cada vez más rica de opciones para las personas con discapacidad. Y otro de los problemas es las veredas, ¿verdad? Que todos las vivimos, no solamente las personas con discapacidad, sino la población en general. Y Mario Vergara ha hecho mucho hincapié en que va a ser una de las políticas que desarrolle como parte de la movilidad, como parte de la circulación dentro del departamento. ¿Y eso implicaría, por ejemplo, que el vecino deje de hacerse cargo de la vereda y pase a hacerse cargo de la intendencia? No, ¿Habría un cambio de ese tipo? No. En realidad no está planteado así. Lo que sí está planteado es que la intendencia tenga una actitud proactiva,
¿no? Que sea la intendencia la que diga, bueno, vamos a arreglar cómo se lo cobramos al vecino. Reparo y después te cobro. Exacto. ¿En qué tiempo? Bueno, eso lleva inversión. Eso lleva mucho dinero por parte de la intendencia, pero es uno de los objetivos que Mario se ha planteado y bueno, habrá que ver cuando en la transición, viendo los números, a dónde se podrá llegar, ¿no? A cuánto se podrá llegar de veredas accesibles para este quinquenio que viene y sin dudas que tiene que ser una de las prioridades porque es una de las cosas que la gente más reclama. O sea, Fiorella, perdón, según los datos que manejábamos hasta hace un tiempo, hay unas 500.000 personas en Uruguay que tienen algún tipo de discapacidad. ¿Este número está bien? Sí, ¿Está actualizado? con el último censo ese número aumentó, no recuerdo ahora la cifra, pero aumentó bastante con el último censo, que en realidad faltan todavía datos oficiales de exactamente dónde están las personas con discapacidad, qué discapacidades tienen, pero sí, en el censo del 2011 eran 500.000 personas en situación de discapacidad y siempre tenés que agregarle además que hay un familiar involucrado, ¿no? Entonces, Claro. 1 o 2 o 3 familiares involucrados. Entonces, las personas que viven esta realidad son muchas en Uruguay. Entonces, vaya si tendremos que prestarle atención y desarrollar políticas públicas específicas para una población que es enorme y que tiene sus necesidades. Fiorella, tu experiencia te ha llevado a incorporar en la agenda temática el tema del desarme, ¿no? Sí. Sufriste un balazo que te dejó en silla de ruedas. Y habías dicho en su momento, hace unos meses, que tu idea era juntarte con autoridades del Ministerio del Interior, con Diego Sanjurjo, por ejemplo, para ver, esto estaba, digamos, enmarcado dentro del proyecto de Frente Amplio Se Ganaba, ir hacia un proceso de desarme o de algún tipo de ataque para que la población civil no tenga tantas armas en su poder. ¿Has avanzado en algo con ese tema? Sí, he avanzado en algunas reuniones, todavía no con Diego Sanjurjo, tenemos pendiente la reunión que supongo que la vamos a agendar a la brevedad también en esto. Yo estoy en transición en dos lados, ¿no? En el Parlamento y en la Intendencia. Entonces, tenemos pendiente yo antes de irme y además que, por supuesto que en el Parlamento va a quedar el abrazo con su banca trabajando temas y uno de los temas va a ser el desarme porque va a quedar ese tema instalado en el Parlamento. Entonces ahí van a tener que suceder varias reuniones. En el marco de la campaña con Mario Vergara nos reunimos con el ministro del Interior y uno de los temas que pusimos sobre la mesa fue, si bien no tenía que ver con lo departamental, él sabe mi interés por el tema y me dijo, tenemos que juntarnos, este tema a mí me interesa y quiero que lo trabajemos. Y bueno, tenemos pendiente también una reunión, pero sí he tenido yo reuniones con algunos colectivos e invitaciones a otros que se están formando para poder trabajar el tema, porque en realidad también las reuniones tienen que ser fructíferas, ¿no? Y para eso tenemos que ver más o menos la normativa que tenemos y hacia dónde queremos ir, cuál es el objetivo del desarme. Yo siempre lo dije que no lo quiero trabajar de forma liviana. Y a eso me refiero que no lo quiero trabajar en realidad poniéndole sobre la mesa y que no suceda nada, sino realmente que podamos trabajar en que haya menos armas en las calles y en que también se empiece a exigir más en el acceso a las armas, ¿no? Hoy puedes acceder a 8 armas con un registro muy básico, que es un domicilio, una hora de psicólogo y alguna cosa más, formación en tiro, que lleva algunas horas, y te podés hacer de 8 armas en tu domicilio. Entonces creo que ahí tenemos que aumentar la exigencia. Eso se cambió con la LUC en el gobierno anterior, de 4 pasaron a 8 armas que podías tener en tu poder. Entonces creo que tenemos que ir hacia legislar sin duda y después, buscar otras alternativas en la sociedad de convivencia, de qué otras opciones podemos dar para que los jóvenes, sobre todo, que es mi desvelo, no elijan armarse frente al miedo, frente a la violencia y la sociedad toda, sino, buscar otras opciones y, tendremos que diseñarlo y trabajarlo. Con respecto a ese tema, digamos, los problemas o los accidentes o la violencia con respecto a las armas, ¿viene generalmente de esas personas que están armadas legalmente o en realidad hay que trabajar también todo lo que es el acceso a las armas de manera irregular? No, por supuesto que hay un tema con el acceso a las armas irregulares, hay un tema con el narcotráfico, por supuesto. Cada vez las bandas se arman más, ¿no? Acceden a mejores armas, pero yo creo que ahí tiene que ver también con esto que les decía de tenemos que ser mucho más efectivos en el control de las armas. Las armas muchas veces que usan quienes las usan para delinquir tiene que ver son armas de la policía. Entonces ahí hay que mejorar sin duda los controles y cómo llegan esas armas a manos de quienes no tienen que llegar.
Y bueno, la violencia en realidad es en general, ¿no? Sin duda que tenemos un tema con la delincuencia, pero también hay otras situaciones de violencia que a mí me preocupan, que además de los jóvenes que se arman, tiene que ver con la violencia, los femicidios, ¿no? Muchas veces también en los femicidios hay policías o ex policías involucrados, hay un tema con las armas legales del Estado, ¿no? Que creo que ahí tenemos margen para ser mucho más exigentes en las normativas, para controlar mejor y bueno, y ver qué pasa, ¿no? Cuando se jubila el policía, cómo accede a un arma, que tiene que ver con esto, ¿no? Van a las casas donde pueden acceder a las armas y como tienen muchas veces el manejo del arma, pasa por el psicólogo y demás, acceden de manera como accedemos a un celular, ¿no? Entonces, creo que ahí tiene que haber un control y un seguimiento de la persona que accede a un arma también, ¿no? No hay seguimiento de la persona. La persona se puede armar y después el Estado queda ausente y omiso de qué sucede con esa persona y con esa arma. Entonces creo que hay mucho para tejer desde parte del Estado, ¿verdad? El rol que puede cumplir el Estado con el tema de las armas. Fiorella, hay un tema, nos tenemos que ir a la tanda, pero quería preguntártelo. El candidato a intendente por el Partido Nacional, Martín Lema, había propuesto un plan de adaptabilidad en relación a la accesibilidad de las personas con discapacidad de las casas donde viven. Y proponía un plan que se juntara con el plan Juntos, con los municipios. ¿Ustedes van a recoger alguna de esas propuestas? Bueno, ¿O tienen otra propuesta concreta? En primer lugar, eso no es estrictamente de la Intendencia de Montevideo, ¿verdad? Tiene que ver también con el Ministerio de Vivienda. Sin duda que tenemos una oportunidad única de poder coordinar con el Gobierno Nacional en políticas que pueden ser apoyadas por la Intendencia de Montevideo. Pero después otra de las cosas que me parece importante poner sobre la mesa es que Martín Lema fue ministro del Ministerio de Desarrollo Social y no desarrolló estas políticas a las que decía que iba a desarrollar si era intendente. Y en torno a la propuesta concreta, ¿qué opinas? Me parece que hay que analizarla. Yo creo que sin duda la primera barrera es tu domicilio. Nosotros cuando una persona adquiere la discapacidad, lo primero que hacemos es ir a visitar su domicilio y generar las adaptaciones. Yo creo que la Intendencia cumple ya algunos roles. Hay préstamos a los que puede acceder la persona con discapacidad según sus ingresos para adaptar su casa. Hoy en la Intendencia de Montevideo eso se otorga. Entonces creo que podemos mejorarlo y que, como te decía, tenemos una oportunidad única donde también el presidente Yamandu Orsi ha dicho que el tema de accesibilidad es un tema que le interesa y hacia el que podemos avanzar. Hoy hay un ministro en situación de discapacidad, hay una diputada en situación de discapacidad. Entonces me parece que el panorama político, tenemos un acuerdo interpartidario de todos los partidos políticos firmado el año pasado, donde quedamos todos los partidos políticos comprometidos a avanzar en temas de discapacidad y eso se va a tener que discutir en el próximo presupuesto en el Parlamento y ahí creo que es el momento de mostrar si realmente estamos preparados para asignarle presupuesto, porque muchas veces lo que sucede y poder desarrollar el cómo, sin duda que lo tenemos que analizar, cuántas personas viven en Montevideo en situación de discapacidad, que es la mayoría, por supuesto. ¿Cuántas son vulnerables? ¿Cuántas son vulnerables? ¿Cuáles son las condiciones de su domicilio? Claro. ¿A qué préstamos pueden acceder y a qué préstamos no? Entonces creo que es fundamental, sin duda, primero tener datos y dar la pelea en el Gobierno Nacional, en el Parlamento. Bien. Gracias, Fiorella. Estás invitada a venir cuando quieras. Cuando esto baje a tierra, porque por ahora son como excelentes, buenas intenciones, todo el mundo quiere eso, pero bien lo decías, ¿no? Veamos cuando esto se concreta. Pero para eso hay que tener un plan concreto también. Sin duda, y mi compromiso está en eso, en dar la discusión política de cuáles son las prioridades del próximo gobierno. Te estamos esperando entonces para hablar de eso. Amigos, nos vamos a una breve tanda y